el Evangelio de Lucas. Vamos a hablar, decía el hermano, acerca de familias que vencen los peligros del abuso. Sí, ¿verdad? Creo que si hay algo donde se necesita mucho trabajar es en las familias. Creo que este año en las iglesias que he ido, he asistido, me han invitado, todos están enfocados en lo que es la familia. La familia es la clave, ¿cierto? La familia es prácticamente una familia bien formada y entregada al Señor, de grande bendición. Dios, para mostrar esa cualidad de Él, porque su eterno poder y deidad dice que se ven claramente visibles por medio de las cosas creadas, por todo su poder. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero para mostrar ese atributo de Él, que es amor, es que Dios crea al hombre, instituye la familia como Dios la creó, en un jardín perfecta. Pero vemos luego la familia cómo la deja el pecado. Vemos que el hombre primero peca contra Dios, desobedece a Dios. Y recibimos todo lo que hoy tenemos, tanta maldad. Luego el hijo de Adán y Eva peca contra Dios y contra su prójimo. Y Caín mata a Abel. El pecado va aumentando. La familia queda destruida por causa del pecado. Nosotros que estamos aquí venimos todos de una familia. Y cada uno tenemos un contexto. Todos hay una historia. Buenas y también historias malas. Y en su amor y misericordia conocimos a Jesús, que nos da la oportunidad de poder reedificar, levantar los muros que en nuestras familias estaban caídos. Y bendición cuando primeramente es el padre de familia el que cree en el Señor. Cuando cree un niño hay una ventaja de que pasado un tiempo lleve a la familia. Cuando cree el papá, hay oportunidad de que él lleve a toda la familia a la iglesia más rápido. Por eso es que el enemigo es listo. Siempre es en las familias donde está él tratando de poner disensión para que no puedan crecer en la fe para estos días que tanto se necesita tener fe. En el Evangelio de Lucas vemos una historia muy conocida. Capítulo 8. Quiero hablar acerca de un hogar de fe. Las familias que vencen los peligros del abuso tienen que ser un hogar de fe. Y esto del abuso, yo creo que todos tenemos, desde que tenemos uso de razón, el pecado siempre ha estado ahí. Versículo 49 y 50 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Puede tomar su asiento. Un hogar de fe. Conocemos esta historia. Esta palabra, no temas, cree solamente, ha sido muy usada por todos nosotros, creo, en diferentes circunstancias. Nos hemos apropiado y Dios ha hecho algo con esta palabra. Pero bajo su contexto es directamente para los padres. Para los padres, cuando vemos cómo el pecado heredado por Adán, como lo expliqué al inicio, la familia como la creó Dios, perfecta, santa, cómo la dejó el pecado. Luego vemos en Noé cómo la restaura la gracia a la familia. Y desde entonces que se ha dado la promesa de ser restauradas todas las cosas en Cristo Jesús. Luego en los evangelios vemos la encarnación grande, el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Y aquí en la persona de Jesús vemos este caso de un padre que viene a abogar por su hijo. Si hay algo que Dios demanda de nosotros los padres cuando vemos a nuestra descendencia,
que va rumbo al desastre, y como nosotros sabemos también en qué áreas fallamos los padres, y la Biblia dice que el pecado de los padres alcanzará a vuestros hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Pero cuando conocemos a Cristo, también tenemos la bendición de que cuando el pecado llegue a nuestros hijos, también va a llegar la gracia. Y es por eso que necesitamos como hogar nosotros poner el fundamento, poner a nuestro Señor como la piedra principal del ángulo. Que aunque los edificadores, siendo edificadores que son los judíos, desecharon esa piedra, para nosotros Cristo dice que es preciosa para los que creemos. Y aquí vemos a un hombre que recibe esta palabra de nuestro Señor Jesucristo y que hoy nos debemos de apropiar. Cree solamente. Que los que estemos aquí tenemos un pariente que no le vemos ya salida. Que no vemos que pareciera que no da ningún paso para la fe. Pero aquí es donde nosotros no solamente debemos de leer la palabra, sino dedicarle tiempo y meditar. Y qué bueno cuando usted la lee con fe, porque usted está necesitado. Y porque sabe que en la familia ha habido, porque es donde más destrozos hay. Todo lo que vive en nuestro país, la sociedad, es por las familias que no han funcionado bien. Seamos realistas también los que venimos al Evangelio y ya veníamos trabajados por el pecado. Si ustedes conocieran a su servidor lo que pasaba en la casa, los 24 y los 31, era un relajo, todos bolos, todos tomados, todos... Desde el papá, mi madre, mis hermanos, bueno, mi madre preparando las boquitas. Mi papá no permitía que nosotros tomáramos, él decía que no porque era bien estricto, era de un carácter débil. Cuando digo débil, es lo que decíamos antes en el mundo, fuerte. Pero era débil, y nosotros de escondidas era un solo relajo. ¿Cómo? Por misericordia de Dios, nosotros venimos a conocer el Evangelio. Debemos de ser agradecidos. Una bendición cuando los padres, cuando toda la familia trabaja, cuando los encargados de fraternidad de varones, ¿verdad? Siervos, son los que en la casa llevan adelante la familia en la fe. Para poder vencer todo lo que se dé en una familia, se necesita un hogar consagrado. Poder decir, como dijo Josué al final, mi casa y yo, dijo él. Qué bueno, porque lo puede decir la esposa o lo puede decir el hijo, pero no es lo mismo cuando acepta el padre de familia y sabe todos los muros que ha derribado, todo lo que ha permitido, porque a veces nosotros los padres sin conocimiento permitimos muchas cosas, damos lugar al pecado en la casa. El apóstol Pablo dice, ni deis lugar al diablo. Usted sabe que en medio le da un espacio, es abusivo. Usted en medio le va a hacer destrozos. Ni cuenta nos damos cuando ya está afectando la mente de nuestros hijos por medio de todo lo que ellos ven por la televisión, lo que ven por internet. Hoy le hemos dado lugar. No es necesario ir al cine, ni es necesario en la calle. En la casa nuestros hijos están siendo doctrinados desde pequeños con los muñequitos que ven, y nosotros no tenemos ni el olfato necesario para poder detectar cuando el enemigo está trabajando en la mente de ellos. Felicidades, niños que están aquí. Felicidades. Una bendición. Están bajo la cobertura. Los que estuvimos en el mundo e íbamos a los bailes, ahí andaban las madres con sus niños en el baile, y algo malo recibían ellos. Pues al estar en la iglesia también, es una bendición. Los pequeños. No temas, dice, cree solamente. Para miles de personas esa palabra ha sido un mensaje de consuelo y esperanza. Pero prácticamente esta palabra, ¿verdad?, fue dada directamente a los padres de familia, que muchos de los padres han sufrido abusos. ¿Quién no tiene una historia en cada congregación donde ha habido un abuso de parte de parientes? Hoy usted sabe que
está más peligroso porque todo lo que estamos recibiendo por medio del príncipe de la potestad del aire, por medio de la internet, hoy entendemos, está mandando toda su propaganda y está haciendo que nosotros creamos que es posible tener relaciones muchas veces con nuestros primos, con nuestras primas, entre parientes. Se está permitiendo todo eso, se está haciendo ver normal. Aquello que antes era detestable, hoy se está permitiendo. Si se dio pecado en la época de nosotros, cuando no había internet, cuanto más no ahora. Por respeto a las criaturas y a las personas, no contamos las cosas que nosotros nos han contado y hemos visto también en las familias. Por esto este tema, el abuso, eso es, y aún en hogares cristianos. ¿Cuánto lo comentan algunos testimonios jóvenes en la iglesia? Nosotros con mi hermana, con mi hermano, comenzamos a besarnos porque lo mirábamos en las novelas cuando estábamos niños. Como dormían en la misma cama. Vea cómo es la situación. No había internet todavía. Y cuántas cosas no se dan en los hogares, pero ¿cómo se puede vencer todo eso? Pareciera un gigante en el cual nosotros no podemos hacer nada. Y muchas veces les hemos abierto nosotros la puerta, porque como lo digo en las iglesias, nuestros niños muchas veces están encerrados y tienen su propia televisión, tienen internet, tienen datos y no salen del cuarto. Y nosotros estamos confiados que nuestros hijos están en casa y están calmados, pero no sabemos lo que están escuchando, lo que están viendo y cómo se está corrompiendo su mente. Y luego cuando les dice ir al culto, ya no nos agrada las cosas de Dios porque son opuestas a nuestros principios cristianos. La verdad que son las familias las que debemos de trabajar. Usted sabe cómo viene creciendo hoy en los grupos LGBTI. Vienen en un avance tremendo y todo tienen ellos, todos los medios a su favor. Solo la iglesia es el ente que puede prepararse bien en la fe, con la palabra, para poder resistir todo lo que el enemigo se está mandando para nuestros hijos. Ya vio que mañana explicábamos ahora el video que anda circulando, que mandaron en el bíblico los maestros, de cómo se ha cambiado algunos en la Constitución, cómo van permitiendo ya cosas que antes no se permitían. Ya están afectando el código de familia, está afectando todo aquello que va a permitir aquellas cosas que la Biblia señala como pecado. Así es que la iglesia, en cada congregación deben haber siervos firmes que estén discipulando a la iglesia, preparando en la palabra. Si Cristo tarda en venir, estos niños que vemos ahorita les va a tocar enfrentarse con un tiempo más hostil a la palabra de Dios. Y por eso es que debemos de preocuparnos e insistir. Usted, cuando su niño esté dormido, póngale manos. Y si es su esposo el que no quiere congregarse, a él impóngale las manos. Y si es su esposa la que hace mala cara para venir al culto, a ella, cuando esté dormida, póngale manos. Es necesario nosotros que podamos resistir todo lo que el enemigo está enviando. Y no lo vamos a hacer así nomás. Las armas de nuestra milicia, dice hoy, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Es por aquí donde ataca Satanás a nuestros hijos. Pone el pensamiento y lo domina. Todo lo que se está dando, todas las cosas que se están permitiendo, todo lo que están escuchando ellos, están tomándolo como normal. Cada vez más. Bendito Dios en nuestro país, que no somos, que le llaman del primer mundistas, que son los que están más corrompidos que nosotros. Por eso es que, aunque veamos que se va poniendo esto difícil, que nuestros hijos no sabemos cuándo van a la escuela, cuáles son las amistades, en medio de ellos, nosotros los padres debemos de consagrarnos a Dios y apropiarnos de estas palabras. Cree solamente porque mi hijo ya está perdido, mi hijo ya está en las drogas, mi hijo está aceptando una ideología de género que no está conforme a las Escrituras. Y ahí es donde el padre tiene que buscar a Jesús, rogarle. Dice que Jairo está hablando aquí de él.
se arrodilló, le rogó multiplique los panes como esta multitud, pero no queremos que pose en la casa. Qué tremendo cuando en la iglesia no queremos que Jesús viva con nosotros, porque sabemos que la manera como vive nuestra familia no es de la forma que a Él le agrada. Debemos de meditar en todo esto. Tenemos que hacer altar familiar. Un hogar consagrado es aquel que va a luchar para rescatar a sus hijos. Cuando un padre y una madre están luchando juntos para rescatar, por muy tremendo que parezca el muchacho, el Señor les dice: cree solamente. La fe es necesaria. Nunca vea, por muy perdido, quienes tienen un pariente que no es creyente en su casa. Bueno, que usted lo vea, así miraba a mi papá era enemigo de los evangélicos, no se quería casar con mi madre y ella no se podía bautizar según las reglas, ¿verdad?, de la Asamblea de Dios, tenía que estar casada para bautizarse, y mi papá dijo: prefiero hacerme evangélico que casarme con tu mamá. O sea que yo estaba diciendo, era imposible. 7 días de ayuno estuve de lunes a domingo para que él accediera por lo menos a casarse. Y cuando él me dijo: no me caso con tu mamá, me dijo, pero con otra palabra, mi mamá se soltó a llorar. Y él se dio la vuelta y yo le dije: gracias, Señor, porque ya creyó él. Día martes ya me estaba diciendo: buscate el abogado, pues me voy a casar con tu mamá. Porque nunca, aunque usted vea bien difícil a su hijo, aunque usted vea que llegue con olor a algo que no debería de oler, y usted está fielmente, está cumpliendo, tiene toda la armadura de Dios, porque ese es el problema, que muchas veces estamos orando por nuestros hijos, pero nuestra calidad de vida evangélica no es la que demanda, no es la que nos manda las Escrituras. Vivimos como predicábamos el día domingo en la iglesia de Tiatira, que dice que ella, pero retienes la doctrina de Jezabel, la cual yo aborrezco. Y cuando usted ve en la Biblia quién era Jezabel, era la mujer que había pervertido al rey Acab y le había enseñado a que tuviera la religión de Israel, que era la de Dios, y la religión de Sidón y de Tiro. Y cuando en Apocalipsis le menciona eso, quiere decir que es una iglesia que dice que es cristiana, pero que está permitiendo muchas cosas dentro de su congregación. Y digamos en la familia, cuando usted permite que sus hijos estén pecando, permite que su hijo lleve una novia y que se encierre en su cuarto, está reteniendo la doctrina de Jezabel, está enseñándole a pervertir a su hijo, a su familia. ¿Cuántos no los permitieron nuestros padres que lleváramos una novia a la casa? ¿Cuántos nos permitieron? Y con el tiempo vemos que falleció un hermano nuestro, que la familia se deterioró, y estamos rogándolo a Dios, pero tenemos que meditar como padres qué es lo que nosotros hicimos en el pasado y que hoy está alcanzando a nuestros hijos. Y tenemos la fe salvadora, pero la fe perdonadora nos invita a que debemos, padres que estamos aquí, tener tiempo para con Dios, y en los ayunos que hacen aquí, venga y medite para que Dios, de cuántas cosas le libró Dios, y que usted es necesario que una por una le vaya pidiendo perdón a Dios. No estamos diciendo que, aquí no estamos hablando de la fe que nos salva, estamos hablando de aquellas cosas que nosotros ofendimos a Dios y se nos ha olvidado, y hoy lo estamos viendo en nuestros hijos. ¿Sí o no que vemos el pecado de nuestros hijos? Usted por eso le acierta muchas veces a su hijo, porque usted se está identificando con ellos. Y es por ello que debemos de creer en Él solamente. Porque esto es lo que, mire, primero, las razones para tener temor es esa: cuando nosotros vemos la tendencia al mal. Si ya está adolescente, mire quiénes son sus amistades, mire quiénes son los que tienen su grupo. No podemos nosotros que en nuestro hogar se nos estén perdiendo los hijos. Nosotros que estamos al frente de la iglesia, no crea que también es fácil. Soy padre de 4 hijos. No son nuestros hijos los que van así a amar a Dios como lo dice. Seamos realistas. Pero tenemos que creer solamente que lo que estamos haciendo nosotros, en su momento Dios va a tocar a nuestros muchachos. Nuestros muchachos necesitan un toque de Dios. Quizá ya doctrina tienen, conocimiento teórico tienen, pero necesitan una experiencia. Pero muchas veces no solamente nuestros hijos, sino también los padres, porque los padres no pueden transmitir a los hijos algo que ellos no han recibido también.
Vivimos en tiempos prácticamente donde la iglesia está viendo un relativismo moral, donde cada iglesia decide si esto es bueno o esto no es bueno. Hemos dejado mucho entrar el pecado en las iglesias nosotros, y es por eso que casi no hay un mover del Espíritu Santo. No van a decir que cuesta, ¿verdad, hermanos? Cuesta. Cuando usted invita a cultos de estudio o de oración, es donde más pocas personas llegan. Y eso sí son contados aquellos que están verdaderamente presentando defensa como soldados de Cristo. Dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufre penalidades, dice. No queremos pagar la cruz. Muchas veces solamente la queremos andar quizás con una medallita de cruz, pero esa no es cargar la cruz. Cargar la cruz es pagar el precio con tal de ver a toda nuestra familia salvada. No es fácil. Mi hermano mayor le entregó la vida a Cristo en 1980. Hasta el 2000, su servidor, por misericordia de Dios. Y llegué a la casa y mi papá y mi mamá, nada de ellos. Pero cuando usted se mete con el Señor como se debe, va a hacer que retroceda el enemigo. Pero cuando aceptamos a Cristo solamente y vivimos una vida que medio leemos, casi ni meditamos la palabra, nos congregamos unas 2 veces a la semana, si solo 2 cultos hay, solo a uno vamos, el 50%, de esa manera no dejamos obrar el Espíritu Santo, porque la palabra de Cristo no está morando en nuestros corazones. Dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, hablando entre la familia con salmos, himnos, cánticos espirituales. Pero no vamos a negar que muchas veces en nuestras familias, aún creyentes, casi no llegamos a la iglesia y casi no se habla de la palabra de Dios, de qué trató el culto, sino que quizás hablamos de cosas que para nada edifican. Por eso es que esta preocupación del padre cuando ve a su hija que está muriendo de 12 años, nosotros debemos de ver esta palabra y ver si tenemos un hijo que aunque se esté congregando, pero está muerto espiritualmente. No se conforme, dice Andrew Murray, no se conforme con que vea que su hijo va a la iglesia y lleva Biblia, sino hasta que usted lo vea derramando su corazón en el altar a Dios, confesando su pecado, que le duela que ha ofendido a Dios. Porque tenemos a nuestros hijos, aún hijos de nosotros, de pastores, los vemos, pero que están ahí porque nosotros estamos, pero que quizás su corazón no quisiera estar ahí. Es una bendición, hermano Ismael, usted que me imagino que su madre se siente feliz de ver que usted ha seguido al Señor, y quizás cuánto no hay aquí líder y que hoy ve a sus hijos sirviendo. Es una bendición, pero cuidado con conformarnos, porque creo que muchos saben que muchos jóvenes van a la iglesia, pero van a la fuerza. No vaya a ser que va a ser el clásico, que ahí sí que están con toda la fuerza, poniendo todo su ser. Pero en las iglesias, esperando que pase el culto, y porque tienen que ser cortos los cultos, porque la carne para nada aprovecha. Solo el Espíritu dice que aprovecha cuando es la palabra de Dios. O sea que hay razones para tener nosotros por qué clamar a Dios. Cuando vemos que nuestro pecado ha alcanzado a los hijos, las amistades que tienen, ellos prácticamente no quieren buscar del Señor, tenemos que buscar nosotros los padres a Dios. Si nosotros no buscamos al Señor, no crea que sus hijos se van a salvar. Posiblemente se los lleve el Señor antes de tiempo, quizás salvo, pero no completen su corona. Por eso dice 1 Corintios capítulo 11, unos están enfermos y otros ya duermen porque no disciernen bien el cuerpo de Cristo. Quiere decir, ¿qué papel estoy jugando yo como miembro de la iglesia? Hermanos que están aquí, felicidades a los que están sirviendo, pero si hay algunos que solamente vienen a congregarse, ya tienen años, es necesario que disciernan bien el cuerpo de Cristo. No va a ser que el Señor haya decidido llevárselo este año porque usted ha decidido ya soltar los privilegios en lugar de consagrar su vida para que sus hijos, su descendencia también puedan seguir sus pasos. Eso es bien necesario. No basta solamente con que ya seamos salvos de años, tengamos 20 años, dicen en el Evangelio, pero ya no estamos sirviendo en la iglesia, no estamos haciendo nada. Dios por eso nos está advirtiendo con todas estas cosas que están pasando. Cuando comprendemos cuán débiles e inadecuados somos nosotros para hacernos cargo de nuestros hijos, nuestro miedo crece. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que recibirán la bendición preparada para ellos? O sea, debemos de crear en nuestro hogar una atmósfera. Fíjese qué tremendo. Porque no crea, aquí está mi esposa, está una líder de la iglesia que es de confianza también.
Cuando nosotros estamos predicando, nuestros parientes saben si verdaderamente nosotros estamos aplicando lo que predicamos. Crear una atmósfera que cuando el papá va llegando a la casa diga, el reino de los cielos se ha acercado. Que cuando la mamá llega dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pero a veces nuestros hijos hasta hacen mala cara porque llegamos luego a la casa. Quiere decir que no estamos llevando lo que Dios quiere que llevemos. Con todo y eso, Dios tiene siempre un remanente en cada congregación que está tratando la manera. Sabe que hay gente, felicidades a los que están buscando de Dios, están orando por sus pastores, por sus líderes, han orado para que estos eventos haya algún fruto. El fruto quizás sea de que usted tome una decisión de consagrar su hogar. No se pueden evitar estos problemas que se están dando en las familias si no hay alguien en la cabeza del hogar que se ponga firme. Ya basta aquí, ya no veamos esos programas, ya no veamos esas novelas, ya no veamos esas películas. Pagamos cable, estamos dejando que entre Satanás y a las misiones no estamos ofrendando. Estamos dejando una entrada al enemigo. Y vamos a estar culto año tras año y teniendo una vida que no disfrutamos a plenitud las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Iglesia, Dios tiene muchas bendiciones. No nos conformemos con las migajas. Dios tiene mucho para su iglesia. No es necesario que estemos perdiendo parientes porque nosotros no tomamos decisiones. Vemos dentro de las iglesias que muere uno, muere otro. Y no es la voluntad de Dios. Si usted ve la Biblia, hay cosas que no es la voluntad de Dios. Obedece a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Mandamiento con promesa. ¿Por qué están muriendo más jóvenes ahora que mayores? Porque no están obedeciendo a los padres. Pero nosotros como padres también fuimos hijos desobedientes también. No le obedecíamos a nuestros padres y por eso es que vemos a nuestros hijos. Le digo a mi esposa, así que esa rebeldía la tuvimos nosotros. Y ahora no nos queda otra cosa. Es imposible sacarle del corazón a un hijo cuando ya se fijó en alguien. Es imposible, hermano. Usted lo puede encerrar en el cual le puede castigar. Por eso dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando su muchacho adolescente ya se enamoró de alguien que no debía de amar, no nos queda otra cosa de ir a rogarle a Jesús, pasa por la casa, te ruego que estés en la casa. Jesús, quédate en la casa. Dice la Biblia que Jairo le rogó, pero cuánta gente no le ruega. ¿Verdad que muchas veces venimos al culto no esperando que va a pasar nada? Nos hemos acostumbrado a ir a un culto más. Ya no pensamos, voy enfermo y después voy a pasar a la farmacia. Ya no creemos en Jesús de los milagros. Busque a Jesús primero, que Él lo dirige a qué médico ir o qué medicina tomar, pero clámele a Él. Él quiere glorificarse. Él quiere que usted tenga algo que contarle a sus hijos para que sus hijos crezcan en la fe del Padre. Un hogar consagrado. ¿Cómo podemos vencer entonces los peligros del abuso? Cuando todos están como familia unidos. Felicidades los que hacen altar familiar. Que el padre de familia abre la Biblia, toma un versículo, lo explica y luego oran. No necesariamente un gran culto, ahí conforme a la medida de fe, tomando en cuenta porque que nosotros como creyentes debemos de poner a Dios en alto. Y eso a la larga Dios le va a bendecir. Y cuando usted mire que su hijo se le está perdiendo, el Espíritu Santo le va a traer, cree solamente. Usted está un creer activo. La fe es indispensable para que usted rescate a su familia. Una fe no fideísta, que solamente creo, no, una fe que tiene accionar. Yo no puedo decir que voy a salvar a mis hijos cuando en la noche no dedicamos aunque sea un momento a la lectura de la palabra. Cuando ellos no miran a los padres que oran, cuando ellos ven que los padres hacen mala cara porque va a haber ayuno, cuando ellos ven que hacen mala cara cuando vamos a diezmar, ahí estamos sembrando mal en nuestros hijos. No vamos a ver un progreso espiritual en ellos. Nosotros como padres, aunque nos cueste, debemos demostrar, porque mira, ahí están los pequeños. Si les preguntara a los niños aquí, ¿cómo mira que su papá va a la iglesia? ¿Cómo toma su papá el privilegio? Tu papá que es el de fraternidad. ¿Qué dice de la iglesia? ¿Qué comentarios hacemos en la casa de la iglesia?
Todo eso los pequeñitos están observando. Ellos están observando. Por acá hay un vecino que cuando niño explorador, él le pedía al papá que fuera a la iglesia y él no obedeció. Quizás puede ver el video, por eso omito el nombre. Por acá cerca vivo. Ahora ellos están en la iglesia, pero él no quiere nada. El explorador que un tiempo le insistía al papá, hoy él no quiere nada. Ellos están luchando, pero hoy le digo yo, y tenemos que esperar y confiar y meterse con todo con el Señor para que vuelva a llamar a este hombre que un día fue un explorador del rey. En el hogar podemos perder a nuestros hijos, familias que están aquí. Que Dios les bendiga, no están perdiendo el tiempo. Quizás no han cenado y estén pensando, es hora que ya he cenado. Tranquilo, no solo de pan vive el hombre. Dios tiene cuidado de ustedes. Lo único que cuenta es el tiempo que le dedicamos a Dios. Y eso es de creerlo por la fe. Porque muchas veces, ¿quién no tiene cosas que hacer en su casa? Hay un montón de cosas y ahí van a quedar las cosas en la casa el día que Dios venga a traer su iglesia o el día que Dios lo llame a su presencia. Ahí va a quedar todo. Pero cuando lo estén velando usted en este lugar, que sus hijos puedan decir, o los hermanos, era un verdadero siervo de Dios, servidor, amaba a la iglesia, era un hombre que buscaba del Señor, era un hombre que apoyaba. Y eso sus hijos quizás sus hijos no lo siguieron, pero se van a sentir comprometidos a seguir los pasos del papá. Ahí en el bíblico ahorita hay un muchacho que el papá era pastor, creo que lo han de conocer en la nocturna, que el papá era pastor, falleció, ahora él dijo, voy a seguir el ejemplo de mi papá, de la iglesia Monte Carmelo Centrales. Pero no hay que esperar que nuestros padres se mueran, muchachos que están aquí, para darles tiempo de gozo a nuestros padres. No descubramos la desnudez de nuestros padres. Quizás nuestros padres cometieron errores o lo están cometiendo, pero debemos de tener el gran cuidado nosotros de no hacer como hizo Cam y descubrió el pecado de su padre y Noé lo maldijo. Mucho hijo está descubriendo la desnudez de sus padres ahora. Cuentan de la manera equivocada. Mi papá es así, mi papá es así, y lo hacen con resentimiento. Y ya con conocimiento bíblico debemos de tener cuidado. También de no descubrir la desnudez de nuestras autoridades en la iglesia. Si algo no está bien conforme a la palabra, es de buscar a las personas correctas y con ellos trabajar y hablar para ayudar, no divulgar con la persona incorrecta, porque eso atrae pecado y atrae juicio en los hogares cristianos. Aprovechamos esto porque hay veces se están dando en las iglesias muchas cosas que estamos permitiendo y nuestros hijos o los hijos vienen y cuentan de la manera no correcta porque ya tienen resentimiento. Ayer hablaba con un muchacho que ya me dijo, odio a mi papá. Cristiano. Odio. Vea qué tremendo. No, quizás no es odio, le digo yo. ¿Cómo no? Me molesta por la manera como él nos ha tratado. Pero ahora que ya estás en el evangelio, le digo, tenés que vencer. Iglesia que está aquí, que no solamente cumplamos un propósito de venir a un culto, aprender algo, nos vamos a llenar de conocimiento y poca práctica. Rescatemos a nuestra familia. Muchas veces quizás no traemos a otras personas a la iglesia, pero que no se nos pierdan los nuestros. Que no se nos pierdan. Yo creo que han orado y me han puesto a mí a orar por lo que ustedes están haciendo. Que haya una toma de decisiones al final. Que alguien diga, voy a consagrar, voy a creer. Empecemos a hacer altar en la casa. Ya olvidando lo que queda atrás. Mucho pecado hicimos, dígale a su esposa. Mucho mal testimonio le hemos dado a nuestros hijos. Con ellos, mira, nosotros les pusimos internet. Nosotros les pusimos cable. Nosotros hemos visto películas feas con ellos. Nosotros les permitimos a nuestros hijos muchas cosas. Y nuestros hijos van a repetir el pecado nuestro y lo van a duplicar. Dios creó una familia santa, pero el pecado la deterioró, pero la gracia la restaura nuevamente a la familia. No podemos ya estar, si mucho hemos fallado en nuestras familias, pero estamos con vida. Podemos hacer algo por la familia todavía. Toda multitud que está aquí ya para ir finalizando. O sea que nosotros
tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Jairo escuchó de Jesús. Una multitud venía apretando a Jesús, pero no todos venían con la misma fe. La iglesia puede estar llena, pero no todos vienen con la intención de tocar a Jesús, de llamar la atención de Jesús. Y hay veces nos puede pasar aún nosotros los que predicamos. Venimos a cumplir un rol, pero ya no creemos que Dios pueda hacer algo. Siempre ven a los cultos con la expectativa que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer algo en su vida. Lo está haciendo. Está haciendo algo el Señor. Y está esperando nuestro accionar. Iglesia, crea solamente. Y ese creer que sea activo. No diga usted que cree si no se esté esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia, porque usted no sabe cuándo va a necesitar de esa gracia. Cuando usted se sienta que nadie cree en usted porque ha pecado en demasía, cuando usted haya cometido un error como todo humano y el enemigo lo esté acusando, su conciencia mayor que nuestra conciencia es Dios, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando el enemigo lo venga a acusar, por eso se están quitando la vida muchos ahora, porque el pecado los acusa, y en lugar de ir a los pies de Cristo, nos vamos a confesar con la persona que no debemos de confesarnos. Dios está presto, le señala su pecado, pero le señala la cruz también. Y si usted quiere tener tiempo de refrigerio en su familia, consagre su hogar, escuche la voz de Dios, toque el corazón del Señor, aprenda a tocarlo y enséñele a sus hijos a tocar. Y no espere los resultados quizás tan rápidamente, porque no sabemos qué tanto hemos destruido nosotros en nuestro hogar. Pero cuando usted toma la decisión, ya basta de darle mal ejemplo a mi hijo. Ya basta, hasta aquí nomás. Usted tiene que comenzar. Me decía una madre el día de ayer llorando: mi hijo ha hablado de quitarse la vida y yo aceptó a Jesucristo, pero no está congregando. Y verla ahí que está, le digo: hoy en la noche abra la Biblia y comience a leerla. Su hijo va a estar encerrado y quizás salga a verla, pero la va a ver leyendo la Biblia, la va a ver orando. Y eso el Espíritu Santo va a usar para que el muchacho empiece a meditar. Porque no solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El creer demanda una acción, ¿sí o no? Su hijo quiere verlo a usted sirviendo. Su hijo se siente bien cuando ve con el uniforme usted el día de diácono o diaconisa. Su hijo se siente bien, está jugando, pero se siente bien que su mami y su papi están sirviendo juntos. Y a la larga él va a ser servidor también. Crean solamente. Tu hija, le dijo, está sana. ¿Quién tiene hijos ahorita perdidos de los que están aquí? Perdidos quiere decir no necesariamente que anden en el abandono, pero posiblemente están perdidos en nuestra casa. Véale el rostro que ponen. Vamos para el culto, hijo. Véale. ¿Ya diezmaste, hijo? ¿De lo que te di, de diezmado? Vea, esas son las cosas que usted tiene que observar. Lo que publica en el muro, en el Facebook, los estados de él, estados de vergüenza, que no glorifican a Dios. Estamos desnudándonos nosotros muchas veces en las redes sociales, estamos mostrando cosas que no glorifican a Cristo. El Facebook estamos poniendo cosas que no agradan al Señor, ni escudriñamos si eso le ofende o no. Y eso está llevando a que la gente cree en Jesús, o algunos, pero ya no creen en la iglesia. No quiero ir a la iglesia, yo mejor en mi casa, yo no quiero ser como ellos. Ojo, iglesia, tenemos que ser diferentes nosotros, porque como dice el libro de los Hechos, aquellos que trastornan el mundo han venido a madre tierra. Que seamos agentes de cambio. Dios está obrando y quiere que lo dejemos entrar a nuestra casa. Estoy a la puerta, dice él, y llamo. Y le está diciendo a la iglesia la Odisea, porque quiere decir que en los últimos tiempos han sacado a Jesús de los hogares y han metido internet, cable, Netflix. Y Jesús
Solo lo dejamos para la iglesia, para el culto, y ya no está en los hogares. Y van a seguir dándose los problemas hasta que no pongamos en el trono a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cierre sus ojos y dígale al Señor usted, dígale algo en un minuto. Las oraciones largas se hacen en casa, en privado. Dígale en un minuto, pídale perdón porque quizás no le hemos estado dando buen testimonio a nuestros familiares en casa. Los vemos muchas veces sirviendo, pero en la casa otra cosa. Señor Jesús, bendice esta congregación, bendice a cada familia, bendice a la pastora, a sus hijos, bendice todo el liderazgo de este lugar. Levanta, Jesús, en esta congregación familias enteras que estén dispuestas a pagar el precio, a llevar la cruz. Y aquellos que comienzan a servirte de veras, tu palabra es para ellos. Cree solamente. Familia que tiene un pariente, levante su mano con sus ojos cerrados. Tiene un pariente que no es salvo, o tiene un pariente que usted no lo ve, que se goza en los cultos. En el nombre de Jesús, dígale, mírelo con sus ojos cerrados y dígale: Señor, por él estoy orando, por él estoy trabajando. Tócalo, Jesús, para gloria de tu nombre. Atráelo con cuerdas de amor. Sálvalo. Yo creo a tu palabra, que tu palabra es fiel y verdadera. Y en tu nombre, Jesús, te pido en esta noche, y seguiré clamando con él. Y no estaré a gusto hasta que lo vea confesando tu nombre. Gracias, Señor, por escucharnos en esta noche. Yo sé que tú siempre lo haces. Que el Señor Jesucristo